Bueno, ¿por qué y para qué leer la Biblia? Pues este es un tema un poco denso, ¿eh? Cuando yo era pequeña, pues iba todos los sábados a la catequesis. Y ahí, bueno, tenía unas catequistas estupendísimas, que las recuerdo todavía con mucho cariño. Es que me emociona mucho este tema, ¿eh? Y luego, bueno, a todos nos tenían divididos ahí por equipos, por edades, pero había un momento en que nos ponían a todos los niños ahí frente al altar y nos decía una catequista: mira, aquí está Jesús, Él los está mirando, Él los está escuchando. Entonces vamos a preguntarle qué quiere de nosotros. A mí eso me daba muchísima ilusión, pensar que Jesús estaba ahí, que me estaba mirando y que me estaba escuchando. Entonces yo ponía mis manos en mi corazón, cerraba mis ojos y junto con todos mis compañeros decía: Jesús, ¿qué quieres de mí? Y ahí nos quedábamos, tranquilas, esperando esa respuesta de Jesús. 40 y tantos años después, he encontrado esa respuesta de Jesús aquí. Aquí he encontrado esa respuesta. ¿Por qué y para qué leer la Biblia? La mayoría de las personas piensan o ven este libro pues como un libro más, como un libro que no tiene nada que ver conmigo. Pero no es verdad. Este libro es parte de mí, es parte de mi historia, porque aquí me dice de dónde vengo y hacia dónde voy. Me habla de mi Creador, me habla de mis antepasados, de los primeros cristianos, con lo cual este libro tiene mucho que ver conmigo, tiene mucho que ver con mi vida. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una colección de textos escritos por varios autores o agiógrafos. Contiene una gran variedad de géneros históricos, literarios. Contiene literatura histórica, narrativa, poética, profética, epistolar, sapiencial y apocalíptica. Está dividido en Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia ha sido escrita a lo largo de 150 años y aunque Dios quiso respetar el estilo propio de cada autor, ellos han escrito única y exclusivamente lo que Dios ha querido. Con lo cual, aquí en la Biblia no existe error alguno. Ni una coma, ni un punto, ni una tilde están de más. ¿Y cómo puede ser esto? Se preguntarán, porque suena un poco contradictorio, pero no lo es. Mirad, un afamado arquitecto de su época, Sir Christopher Wren, construyó la Catedral de San Pablo en Londres. Wren construyó la catedral, pero jamás colocó una sola piedra. Pero había muchísimos constructores, pero solo había un arquitecto, una mente y una inspiración. Lo mismo ha pasado con la Biblia. Aunque hubo muchos autores, hubo una sola inspiración, y fue Dios mismo. La Biblia es única por su popularidad, por su fuerza y su valor. ¿Sabían ustedes que cada año se venden alrededor de 44 millones de Biblias en todo el mundo? O sea, es el bestseller durante muchos años. Luego, por la fuerza de sus palabras, ha cambiado la vida de miles de personas en todo el mundo. Porque aquí han descubierto algo que ellos les ha ayudado a renovarse, a sanarse por dentro. ¿Sabían ustedes que cuando fue la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra, uno de los ministros de la Iglesia de Escocia
le regaló una Biblia y le dijo: os hacemos entrega de este libro, que es lo más valioso que hay sobre la tierra. O sea que este libro vale más que todo el oro del mundo. Por eso decimos que es única en su valor. ¿Y qué me dice la Biblia? Dios se nos revela a través de la Biblia. Jesús afirmó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sale de la boca de Dios. Esta palabra sale está transcrita en su significado, en la forma original griega, y que quiere decir, y está en presente continuo, que quiere decir está saliendo continuamente de la boca de Dios. Dios nos está hablando continuamente. Lo hace a través de sueños, de signos, de otras personas, pero principalmente lo hace a través de la Biblia. Dios se nos revela a través de la Biblia, de su palabra, y por eso sabemos que está aquí. A medida que vamos leyendo la Biblia, que ahondamos en sus lecturas, se nos va revelando el rostro amoroso de Dios. En la primera carta a los Romanos, del 19 al 20, nos dice: porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Ustedes recordarán esas cámaras fotográficas que había antes en las que había que sacar el rollo y llevarlo a revelar, o esas cámaras instantáneas en las que sale ahí. Bueno, nosotros al principio pues vemos ahí el papel fotográfico en blanco, no vemos nada, pero sabemos que ahí hay una imagen, ¿verdad? Y vemos esa imagen, cómo va apareciendo, cómo va saliendo hasta que llega a estar nítidamente. Pues exactamente lo mismo pasa aquí en la Biblia. A medida que nosotros vamos leyendo, vamos ahondando en las lecturas, la imagen de Dios se nos va reflejando. La Biblia nos dice que somos sus hijos y nos muestra su rostro misericordioso y su corazón lleno de amor continuamente. Lo vemos muy claro en la parábola del hijo pródigo. Vemos cómo Dios es ese padre que sale al encuentro de ese hijo que fue y derrochó todo su dinero, que fue y que hizo lo que le dio la gana, y ese padre no le recrimina nada. No le dice, como todas las madres, que es normal cuando un hijo se porta mal y tal, empezamos primero a regañarle y a decirle y tal, y él no. Él corre, le abraza, se llena de gozo, le llena de besos, le viste con el mejor vestido y le prepara una fiesta. Lo mismo hace con nosotros. Cuando nosotros decidimos darle la espalda y nosotros decidimos irnos a nuestro aire, hacer lo que nos da la gana, a vivir nuestra vida según nos parezca a nosotros, y después recapacitamos y nos damos cuenta que con el Padre tenemos todo, y regresamos a Él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, pues Él sale a nuestro encuentro, Él se llena de gozo con nosotros y nos abraza y nos llena de besos, nos viste de su gracia y nos da de comer. Ese es el rostro que Dios nos muestra. Y es Jesús el vivo reflejo del Padre. Él mismo nos lo dice. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y quien me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y le vemos una y otra vez como Él también muestra ese rostro misericordioso cuando le llevan, por ejemplo, a esta mujer que le han sorprendido en adulterio y todo el pueblo la quiere lapidar. Jesús no la juzga. Jesús no le pregunta: ¿qué ha pasado contigo? ¿No te sabes las leyes de Moisés? ¿Por qué has hecho eso?
Jesús no le dice eso. Jesús voltea y le mira con unos ojos llenos de misericordia y le dice, mujer, vete y no peques más. Y lo mismo nos dice a nosotros. Cuando nos ve arrepentidos, nos abraza y nos dice, vete y no peques más. Le vemos en la figura del buen pastor, cuando él se pone desesperado, cuando alguno de nosotros nos vamos por ahí y nos perdemos. Y él corre a buscarnos, nos saca de esa oscuridad, nos saca de ese pecado, nos saca de esa soledad, nos abraza y nos carga sobre sus hombros. Ese es el rostro que se nos revela aquí. Nos pide que confiemos en Él plenamente, una y otra vez, porque somos sus hijos. Nos lo dice en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Antes de que hayamos sido concebidos por nuestra madre en su vientre, Dios ya nos había concebido en su mente. O sea que cada uno de nosotros somos un pensamiento de Dios. Entonces, Él es el que nos conoce tal cual somos. No necesitamos esconderle nada. Es con el único que podemos hablar abiertamente y sin tapujos de todas nuestras miserias, mostrarnos tal como somos ante Él. ¿Por qué no confiamos en Él? Una ocasión estaba escuchando un misionero que estaba comentando, pues saber que los misioneros, pues por sus trabajos, pues tienen que viajar continuamente. Y en una ocasión a este misionero le tocó viajar con un niño en un avión, un niño pequeño, pues de unos 5 o 6 años. Este niño iba solo. Y entonces, bueno, como todos los niños, es normal, pues iba dibujando. Y el niño iba muy tranquilo, iba dibujando en el viaje. Entonces de repente pasan por una bolsa de aire de estas fuertes y el avión pues se mueve todo, ¿no? Entonces toda la gente se escucha ¡ah! Y bueno, algunas personas mayores incluso se ponen nerviosas y bueno, al misionero le llamó la atención que el niño ni siquiera se inmutó. Y entonces bueno, el misionero se quedó pensando, pues no aguantó la curiosidad y le pregunta al niño, oye, ¿tú has sentido que el avión se ha movido? Sí. ¿Y no has sentido miedo? No. Dice, ¿sabes? Mi padre es el que está pilotando este avión. Mi padre es el piloto. Y mi padre sabe que yo voy aquí. Y él no va a permitir que me pase nada. Entonces, de esa confianza, así es como Dios quiere que confiemos en Él. Que si está con nosotros, que si nosotros de verdad lo creemos que está con nosotros, nada nos va a pasar. No tenemos que tener miedo de nada. ¿Cómo puedo aplicar yo las lecturas en mi vida propia? Con frecuencia escuchamos las lecturas cuando vamos a misa, los evangelios que dicen, en aquel tiempo Jesús habló a sus discípulos, o encontró al ciego, o le llevaron al lisiado, o escuchamos, Dios sacó en aquel tiempo al pueblo de Israel de la esclavitud, etc. Entonces nosotros al escuchar esto, pues nos imaginamos que fue en aquel tiempo, hace 2000 años, que Dios habló con aquellas personas, que Dios habló con Abraham, que Dios habló con el pueblo, que rescató al pueblo de la esclavitud, que Jesús curó al lisiado, pero no lo vemos que tenga nada que ver con nosotros. Pero si yo me pongo en el papel de Abraham, en el papel de Noé, en el papel de ese pueblo que Dios rescató de la esclavitud, si yo me pongo en el papel de ese ciego, de ese lisiado, pues entonces ya veo claramente cómo es a mí a la que me están hablando. Hace tiempo estaba yo una mañana en mi habitación y entra una de mis hijas. Y bueno, yo ya tan solo de verle la cara, las madres sabemos cuando algo no anda bien, ¿no? Entonces llega mi hija y me dice, mamá, quiero contarte algo que pasó ayer, pero quiero que me prometas que no te vas a enfadar. Bueno, ya con esto, pues aquí no me quedó más que tomar aire y decir, vale.
no me voy a enfadar. Entonces me empieza a contar. Mi hija había sido la primera vez que había ido a una fiesta de 18 años a la casa pues de la amiga, ¿no? Entonces, pues desde luego, pues ella tiene amigos que son mayores que ella y pues quiere imitarles, quiere ser mayor. Y entonces empieza la curiosidad por saber qué es eso del tabaco, qué es eso del alcohol, cosas, ¿no? Entonces, bueno, después de que ella me ha contado lo que ha pasado y todo, yo le he dicho, mira, Dios por naturaleza nos ha dado esa sensibilidad de que nosotros sepamos distinguir el del bien y el mal. Cuando nosotros hacemos algo bueno, nuestro corazón siente un gozo infinito. Y cuando hacemos algo malo, aunque nadie nos haya dicho que es malo, nos sentimos mal y nos sentimos arrepentidos. Entonces, esto tú ya te has dado cuenta que no está bien, que no te trae nada bien y que no es sano para tu cuerpo. Entonces esto debe de ayudarte pues para que tú vayas madurando y que esto no se vuelva a repetir, porque tú ya viste las consecuencias, pero tienes que saber que las consecuencias pudieron haber sido peores y gracias a Dios no fue así, porque también tienes que recordar que a donde quiera que tú vayas, Dios está contigo, Dios te cuida. Entonces Él no ha permitido que algo más malo hubiera pasado. Entonces yo justo ahora iba a empezar a rezar mis oraciones. Yo todas las mañanas pues hago una lectura para orar, suelo hacer una lectura de salmos y de algunas lecturas, ¿no? Entonces le dije, quédate aquí conmigo para darle gracias a Dios porque te ha protegido y para que de la misma forma que tú me estás mostrando ese corazón arrepentido, se lo muestres a Él. Entonces a la hora de que yo empiezo a leer mis oraciones, me encuentro con esta lectura que es de Tobit 4 del 14 al 15 y que dice así: ten cuidado, hijo, con todo lo que haces y pórtate siempre con educación. No hagas a otro lo que a ti no te agrade. Da pan al hambriento, viste al desnudo, etc. Desde luego que yo en cuanto terminé de leer esta lectura dije, es que Dios está aquí, es que Dios me está hablando. Y entonces yo le dije a mi hija, oye, ¿tú acabas de escuchar lo que Dios te acaba de decir? Se quedó como que Dios me acaba de hablar. Y le dije, Dios en esta lectura te ha dicho algo. Y se lo volví a leer. Y entonces ahora en lugar de decirle, hijo, yo le cambié y le leí. Ten cuidado, hija, con todo lo que haces y pórtate siempre con educación. No hagas a otro lo que a ti no te agrade. ¿Qué te está diciendo Dios aquí? Te está diciendo que Él te cuida, pero que tú tienes que tener cuidado contigo misma. Tu vida vale muchísimo para Él. Tu vida vale más que todo el oro del mundo. Y te está diciendo, ten cuidado, hija. Pórtate siempre bien. Ten mucho cuidado. Ámate, quiérete, ama y quiere a los demás. Respeta y quiere a los demás también. Entonces vemos aquí cómo aplicamos las lecturas y cómo Dios verdaderamente nos está hablando continuamente. Jesucristo es la revelación suprema de Dios. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús es el centro de la Biblia. A su izquierda está el Antiguo Testamento y a su derecha el Nuevo Testamento. Con la venida de Cristo da culmen al Antiguo Testamento. Jesucristo es el Salvador que viene a cumplir en el Nuevo Testamento todas las promesas y esperanzas del Antiguo Testamento y hace de ellas un solo libro, la Biblia. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a leer la Biblia? Pues no solo voy descubriendo ese rostro de Dios y de Jesús, sino que también empiezo a establecer una relación más íntima con Él a través de la oración, a través de la meditación. Y mi vida se empieza a transformar. Mi alma se va fortaleciendo y se va sanando. Porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es sanadora. Mirad,
Yo, por ejemplo, si algún día me encuentro pues en esos días que veo todo oscuro, que me siento angustiada, que me siento perdida, que no veo el camino, pues yo puedo coger mi Biblia y puedo abrir en algún salmo que, por ejemplo, ahora vamos a tomar el Salmo 120. Y entonces yo con este salmo voy a clamar a Dios y le voy a decir: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Sigo leyendo el salmo, pero ahora voy a escuchar a Dios, que Dios me está contestando a este clamor y me dice: no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. El día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Entonces, cuando yo termino de leer este salmo, pues yo siento que mi alma descansa. ¿Por qué? Porque he escuchado aquí que el Señor me ha dicho que no va a permitir que mi pie resbale, que no va a permitir ni que el sol ni la luna me hagan daño, que Él está a mi derecha, que Él es mi guardián y que no duerme. Entonces, ¿qué voy a temer? ¿A qué le voy a tener miedo? Si Él está conmigo, me lo acaba de decir. Y aquí, la Biblia es la palabra de Él y no dice mentira. Todo lo que dice es verdad. Entonces, yo me debo de sentir tranquila y esa noche voy a dormir plácidamente poniendo mis problemas, mis preocupaciones en las manos de Dios, porque yo sé que Él no duerme, que Él está velando por mí y que Él me hace reposar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo voy a leer yo la Biblia? Si en mi vida he cogido una Biblia. Y a ver, aquí este libro, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ya hemos dicho que la Biblia pues ha sido escrita por varios autores y consta de varios libros, con lo cual pues puede ser un poco complicada o puede ser una lectura un poco pesada, ¿no? Pero si nosotros aceptamos que la Biblia ha sido inspirada 100% por Dios, pues entonces nos será mucho más fácil aceptar también su autoridad. Jesús mismo consideró las Escrituras como autoridad suprema en su vida, por encima de que los líderes religiosos de su tiempo dijeran. Tenemos varias herramientas, por ejemplo, pues yo os aconsejaría un curso de Biblia, porque en el curso de Biblia les van a enseñar pues todos los libros que están en el Antiguo Testamento y los libros que forman el Nuevo Testamento. Les van a ir enseñando cómo ir leyendo y cómo ir adentrándose en las lecturas. Luego también hay otro curso que es la Lectio Divina, que la Lectio Divina también nos enseña a ahondar en las Escrituras y por medio de la meditación, de la oración y de la contemplación. Y es así como nosotros empezamos a escudriñar, a saborear cada palabra que Dios ha escrito aquí para nosotros. Podemos empezar también por las lecturas de los evangelios del día. Hay unos libritos pequeños que son de los evangelios, que esos incluso aquí los venden. Esos traen solo los evangelios. Y hay otros, por ejemplo, que es como este, el Magnificat, que este es mensual. Aquí hay cada día del mes trae unas oraciones, luego trae las lecturas y el evangelio del día, de la misa del día, y también ayuda mucho porque trae una meditación del evangelio del día. Con lo cual, con esa meditación y luego si vamos a misa, el sacerdote también nos ayudará a dar luz a esa lectura. Y con eso pues nosotros podemos ir ya metiéndonos un poco, profundizando un poco más en la lectura y eso pues nos va a ayudar mucho. ¿En dónde la voy a leer y cuánto tiempo la voy a leer? Pues, ¿dónde la puedo leer? Pues puede ser en mi casa,
Puede ser en la parroquia frente al Santísimo, que eso sería ideal. Puede ser si en el trabajo yo tengo unos 10 minutitos de descanso, pues entonces puedo rápido aquí ver la lectura y meditarla un poco. O incluso en el metro, camino al trabajo, pues también puedo sacar ahí mientras ir leyendo la lectura del día. Unos 10 minutitos al día, con eso suficiente. Ahora ustedes me dirán, sí, pero yo no voy a ir cargando el trabajo la Biblia. Pero para eso tenemos estos pequeños libritos que son, que los podemos llevar muy cómodamente en nuestro bolsillo. Y si no, está el móvil. En el móvil me puedo meter a internet, busco la lectura del Evangelio del día y ahí está. Entonces ya pretextos no tenemos, ¿vale? Entonces, San Agustín dijo, la Biblia se resume en 3 palabras. Dios es amor. Y todas estas cartas que están aquí en la Biblia son dirigidas para cada uno de nosotros. Y son cartas de amor. Son cartas que Dios ha escrito a nosotros. ¿Y a quién no le gusta recibir una carta de amor? ¿A quién no le gusta leer una carta de amor? Porque yo recuerdo, estuve yo estudiando un tiempo en Estados Unidos y el que ahora es mi marido era mi novio. Y entonces quedamos en un pacto. Dijimos, bueno, vamos a escribirnos diario para recibir las cartas más o menos cada 2 días. En ese entonces no había ni WhatsApp, ni Internet, ni Facebook, nada. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que todas las noches cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era meterme al buzón y buscar. Si encontraba la carta de él, pues yo me iba rápido a mi habitación, me encerraba, no quería que nadie me molestara y empezaba a leer, y volvía a leer, y volvía a leer. Y cada vez que leía, yo me iba imaginando el rostro del que ahora es mi esposo a la hora de estar escribiendo esa carta. Entonces nosotros, lo mismo pasa con la Biblia. Si nosotros vamos aprendiendo a meternos en las lecturas, nos vamos a ver ese rostro de Jesús al estar escribiendo esas cartas de amor para cada uno de nosotros. Muchas gracias.